Amén. Bueno, esta es la última etapa del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ya a pocos días de que Él va a ser crucificado. Y nos dice así, allí el versículo 27, dice que volvieron entonces a Jerusalén y andando Él por el templo, vinieron a Él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ahora, ¿qué cosas eran las que estaba haciendo el Señor? Bueno, previamente a esto, vemos que nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén, ¿no? Montado en un pollino, nos dicen, donde todo el pueblo lo aclamaba como rey, ¿no? Y todos decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vemos como nuestro Señor Jesucristo, Él no niega estas alabanzas, sino que Él las recibe. Luego, más adelante, Él entra al templo, ¿sí? Donde allí echa a los que estaban comerciando, ¿no? Y les dice, los reprende, diciéndoles que habían hecho de la casa del Padre una cueva de ladrones, ¿no? Donde los expulsa. Entonces vemos al Señor Jesucristo ejerciendo autoridad, ¿no? Entrando a la ciudad, entrando a Jerusalén como rey, ¿sí? Y también entrando al templo y expulsando, ¿no? A aquellos que estaban vendiendo, ¿no? Haciendo, eh, comerciando, ¿sí? Entonces, los escribas, los sacerdotes y los ancianos se acercan para preguntarle con qué autoridad él estaba haciendo estas cosas y quién le había dado esta autoridad. Ahora, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo es algo que lo vemos durante todo su ministerio, ¿no? Si vamos a Marcos capítulo 1, versículo 22, vemos cuando nuestro Señor Jesucristo comenzaba su ministerio, Él empezó, dice que entrando en la sinagoga, Él empezó enseñando, ¿no? Donde la gente lo miraba y se admiraba de la doctrina del Señor. Y todos se preguntaban y decían, capítulo 1, versículo 22, decían, eh, dice, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo enseñaba con autoridad. Algo que en ese tiempo, los rabinos de ese tiempo, cuando enseñaban, generalmente citaban, ¿no? A otras personas. Decían, bueno, tal rabino dijo tal cosa, ¿no? Y algo que vemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él muchas veces, cuando Él enseñaba, Él siempre decía esto, decía, en verdad yo os digo, ¿no? O sea, Él no necesitaba citar a otra persona, sino que Él mismo afirmaba, ¿no? Con la autoridad que Él tenía. Entonces vemos a nuestro Señor Jesucristo enseñando con autoridad. También vemos a nuestro Señor eh, expulsando a demonios, ¿no? Con autoridad. Allí en Marcos capítulo 1, versículo 27, un poquito más adelante, nos dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen, ¿no? Los demonios se sometían a nuestro Señor Jesucristo. También vemos la autoridad de nuestro Señor aún para perdonar pecados, ¿no? Allí en Marcos capítulo 2, versículo 10, un poco más adelante también, nos dice que nuestro Señor dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Algo que solamente Dios podía hacer, solamente Dios podía perdonar pecados. Bueno, nuestro Señor Jesucristo también tenía la autoridad para hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque Él mismo era el Hijo de Dios. También nuestro Señor Jesucristo tenía la autoridad para salvar, ¿sí? En Juan capítulo 7, versículo 37 nos dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Solamente Él podía decir y afirmar esta verdad, ¿no? Él decía, vengan a mí, el que tenga sed, venga a mí y beba, ¿no? Solamente Él podía decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él tenía esta autoridad, Él tenía la autoridad de poder salvar, ¿sí? Y también vemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo cuando Él
manda, ¿no? Cuando él estaba en la barca, ¿sí? Allí en Marcos capítulo, bueno, perdí la cita, hermano, pero aquella ocasión donde el Señor Jesucristo está en la barca, ¿sí? Y él manda, ¿no? A que cesen el viento, ¿sí? Y se hizo, nos dice que se hizo gran bonanza, entonces la tormenta se calmó, ¿no? Y vemos también la autoridad de nuestro Señor que tenía sobre la creación, ¿no? Entonces, como les decía, esto es algo recurrente, ¿sí? Durante todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo vemos que Él ejercía su autoridad, ¿no? En varios aspectos. Ahora, obviamente, vinieron los líderes religiosos de aquella época y se preguntaban, quién le había dado esta autoridad al Señor, ¿no? Y con qué autoridad él hacía lo que hacía y con qué autoridad él enseñaba lo que estaba enseñando, ¿sí? Ahora, si nos ponemos a pensar, los líderes religiosos de aquel tiempo, ellos no buscaban quizás saber realmente de dónde venía la autoridad del Señor, sino lo que ellos estaban buscando era que el Señor Jesucristo dijese algo para así poder acusarle de blasfemia, ¿no? Ellos estaban esperando que el Señor Jesucristo dijera, bueno, mi autoridad viene de parte de Dios. Entonces lo que ellos iban a hacer, le iban a decir que era un blasfemo, ¿no? Porque estaba diciendo que Dios mismo lo estaba respaldando. Entonces esta era la intención de los líderes religiosos. Estaban buscando eh, excusas, ¿no? O acusaciones para poder así condenarle. Y como más adelante lo hicieron, ¿no? Allí en Marcos capítulo 14 nos dice, ¿no? Cuando ellos le preguntaron al Señor Jesucristo si era realmente el Hijo de Dios, y el Señor Jesucristo afirma que él era el Hijo de Dios, entonces dice que se rasgaron sus vestiduras y lo acusaron de blasfemia. Entonces esta era la intención, ¿no? Buscar acusarle. Y nuestro Señor Jesucristo, conociendo la intención de los líderes religiosos de aquella época, sabiendo la intención de ellos, él responde de una manera sabia. Allí en el versículo, volvemos a Marcos capítulo 11, versículo 29. El Señor responde a su pregunta, ¿no? ¿Con qué autoridad él hacía lo que hacía? Y nos dice allí, versículo 29, el Señor contesta, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ahora el Señor responde con una pregunta, ¿no? Lo que el Señor no está haciendo acá, lo que no está haciendo es esquivando su pregunta, sino que Él va a responder la pregunta de ellos por medio de otra pregunta. Ahora el Señor acá menciona el bautismo de Juan. Y quizá para entenderlo mejor podamos pensar en el bautismo de Juan en cuanto al ministerio en sí de Juan el Bautista, ¿no? Ahora Juan el Bautista fue aquel profeta que nuestro Señor mismo dijo que no va a haber otro profeta mayor que él. Fue aquel profeta que apareció en el desierto predicando un mensaje de arrepentimiento, ¿no? Bautizando también con un bautismo de arrepentimiento y también preparando el camino del Mesías, ¿no? Que había de venir. Ahora, ¿qué fue lo que enseñó Juan el Bautista? Juan el Bautista señaló a Jesucristo, ¿no? Él dijo allí en Juan capítulo 1, versículo 29, cuando vio al Señor Jesús, dijo, Leo, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También en Juan 1:36 dice, mirando a Jesús que andaba por allí, perdón, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces lo que Juan el Bautista estaba haciendo aquí era señalando que Jesús era el Mesías, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto era lo que señalaba Juan el Bautista. Entonces lo que el Señor estaba diciendo que si el bautismo de Juan era del cielo, por lo tanto, como Juan señalaba que Jesús era el Mesías, entonces la autoridad de Jesús era divina, ¿no? Era de parte venía de parte de Dios. Entonces, de alguna manera el Señor estaba respondiendo a su pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Los fariseos
los escribas y los ancianos, ellos no creían esto, ¿no? ¿Por qué? Allí en el versículo 30, no dice, perdón, versículo 31, dice que ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste, no? Si ellos afirmaban que el bautismo de Juan era del cielo, entonces Jesús obviamente les iba a preguntar, pues, ¿por qué no creyeron el mensaje de Juan, no? Ahora, pero también ellos también estaban en aprietos, podríamos decirlo, porque si afirmaban una cosa, el Señor les iba a decir, ¿por qué pues no creíste al mensaje de Juan? Ahora el versículo 32 nos dice, y si decimos que el bautismo de Juan fue de los hombres, eh, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Ahora ellos, si decían que el bautismo de Juan era de los hombres, o sea que no era de Dios, por lo tanto todo el pueblo se iba a poner en contra de ellos. Y un versículo, el texto paralelo en Lucas, nos da más detalle acerca de esto, y dice que, Leo, dice, y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque todos estaban persuadidos que Juan era un profeta, ¿no? O sea, si ellos negaban que el bautismo de Juan era, si decían que el bautismo de Juan era de los hombres, iban a ser apedreados por parte del pueblo. Entonces ellos no podían decir ni una cosa ni la otra, ¿no? Estaban en aprietos. ¿Y cuál fue la respuesta de estos líderes religiosos? Versículo 32. Dice, y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Versículo 33. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Esta fue su pregunta, su respuesta, no sabemos, ¿no? Entonces nuestro Señor Jesucristo dice, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora ellos no podían contestar a la pregunta del Señor, ¿no? Y esto quizás fue como un golpe bajo para ellos, porque estos líderes religiosos de aquella época eran los sabiondos, ¿no? De aquel tiempo, los que tenían las respuestas a todas las preguntas, ¿sí? Y por lo tanto el Señor los pone en una situación de que ellos no tuvieron otra cosa que decir, no sabemos, ¿sí? Entonces, ahí el Señor de alguna manera revela, ¿no? La hipocresía de estas personas. Pero nuestro Señor Jesucristo, aunque no le responde a ellos, de alguna manera sí ya lo hizo, ¿no? O sea, lo hizo con sus palabras y también con sus hechos. Más adelante, en el capítulo 12, el Señor Jesucristo nos habla acerca de una parábola, ¿no? De donde va a haber, más o menos va a entender que el Hijo de Dios iba a venir con autoridad e iba a ser de alguna manera rechazado por estos labradores, ¿no? Y esta iba a ser la actitud de estas personas. Iban a rechazar al Señor Jesucristo. Más allá que ellos sabían que realmente la autoridad venía de parte de Dios, ellos no lo aceptaron, ¿no? Sino que lo rechazaron. Ahora pensando acerca de este tema, ¿no? De la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, es algo que en Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2, esta autoridad del Señor que Él tenía, ¿no? Para enseñar lo que Él enseñaba y hacer lo que Él hacía, se la delegó a los apóstoles. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 9, versículo 1. Nos dice allí, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y le dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Amén, versículo 1. Nos dice allí, ¿no? Que el Señor Jesucristo les delegó esta autoridad. ¿Para qué? Para enseñar, para expulsar demonios, ¿no? Y para sanar a los enfermos. Esta fue la autoridad que le delegó nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles.
Aunque particularmente este mandato fue para ellos, ¿sí? Pero el hecho de predicar el Evangelio, eso también de alguna manera fue delegado para todos los creyentes. Porque si vemos más adelante, el apóstol Pablo, cuando le escribió a Tito, en Tito capítulo 2, versículo 15, acompáñenme por favor a Tito capítulo 2, versículo 15. Pablo le escribe a Tito y le dice, hablando acerca de la predicación, dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, ¿sí? Nadie te menosprecie. Este era el mandato que le dio Pablo a Tito, que él debía enseñar la sana doctrina, debía exhortar y debía hacerlo con toda autoridad, ¿no? Porque estaba hablada por la palabra de Dios. Y este es un mandamiento que nos aplica a todos nosotros, hermanos. Todos nosotros tenemos el deber y tenemos la autoridad que es la palabra de Dios, las escrituras, ¿sí? En un mundo caído, en un mundo perdido, donde para muchas personas todo es relativo, o sea, nada es verdad, ¿sí? Nosotros tenemos la autoridad máxima, que es la palabra de Dios. Esta autoridad que nuestro Señor Jesucristo la ejerció, con la cual Él enseñaba y que también nos la delegó a nosotros, ¿no? Y que nosotros hoy tenemos la autoridad que es las escrituras, ¿sí? Y pensando en esto, hermanos, esta autoridad que tenemos, debemos, ¿no?, hablar. Cada vez que prediquemos el Evangelio, cada vez que enseñemos, debemos estar confiados y seguros de que tenemos la autoridad máxima, ¿no? Hasta allí, hermanos. Hasta allí sería la palabra de Dios. Sí. Oramos.